general de la atmósfera, y la segunda presentación es ya más específica sobre cambio climático. Entonces, habíamos empezado a hablar de algunas definiciones y marcábamos la diferencia entre tiempo y clima, entendiendo el tiempo meteorológico como el estado de la atmósfera en un momento particular. Y que si hablamos del estado del tiempo en este momento, tenemos que usar el término tiempo, el tiempo meteorológico, y no clima. ¿Por qué? Porque clima, cuando hablamos de clima, se refiere a la síntesis estadística de un periodo largo, pueden ser 5 años, 10 años. Lo que recomienda la Organización Meteorológica Mundial es que sea 30 años como mínimo. ¿Y por qué 30 y no 50? Bueno, porque los climatólogos asumen que en un periodo de 30 años han ocurrido suficientes variaciones en el clima como para que toda esa variabilidad, cuando me refiero a la variabilidad, me refiero, por ejemplo, a extremos de temperatura, de precipitaciones, para que toda esa variabilidad esté comprendida dentro de ese periodo de 30 años. Es decir, en 30 años se supone que está guardada, está registrada toda la variabilidad de las distintas variables climáticas, temperatura, presión, humedad, etc. Entonces, ¿qué se entiende por climatología? Bueno, es una disciplina que estudia el clima considerando periodo de análisis extenso, que es lo que hablábamos antes. Y después hay una especialidad un poco menos conocida que se llama paleoclimatología. Estudia el clima del pasado por medio de algo que llaman proxies. Los proxies básicamente son estimadores. Entonces, la climatología toma datos básicamente a partir de instrumentos. Es lo que se llama, se utiliza lo que se conoce como periodo instrumental, que empieza hace unos 200, 300 años como mucho. Ahora, la paleoclimatología, que es el estudio del clima hace 10.000 años, 100.000 años o 200.000 años, obviamente no puede utilizar instrumentos, porque en esa época eran instrumentos. Entonces, ¿de dónde obtiene la información? Bueno, de estimadores o de proxies. Y los proxies pueden ser, por ejemplo, los anillos de crecimiento de los árboles, los sedimentos de un lago, los sedimentos terrestres. Entonces, a partir de ahí se puede obtener información del pasado. Después, también, otras definiciones más. Hernán, ¿sí? te pido un favor, mira, si vos intentás ocultar en el cuadro de diálogo que tenés ahí abajo, podemos ver un poco mejor la pantalla. ¿Ahí? Ahí sí, ahí se ve mejor. Y si quieres ponerla como presentación completa, como diapositiva, la vamos a ver un poco mejor. Ahí la vemos perfecta. Disculpame, Hernán, pero podemos leer mejor. Sí, yo me había olvidado de hacer la pantalla completa. Me pasa diario. Disculpame, gracias, Hernán. De nada. Entonces, estábamos con que los elementos climáticos son lo que caracteriza la atmósfera, y entre ellos, bueno, son cosas conocidas como la temperatura, la precipitación, la humedad. Y otra cosa diferente es el factor climático, que es alguna situación física que condiciona el clima de una región. Por ejemplo, nos podemos imaginar una montaña, que obviamente es una montaña que está bajo un mismo régimen climático, pero que puede tener una cara que tiene mayor insolación y por lo tanto tiene temperaturas más altas, y otra que es más fría porque tiene menor insolación. Eso suele pasar, por ejemplo, con la cara sur de las montañas en el hemisferio sur, que tienen más hielo y más glaciares. Y es exactamente al revés en el hemisferio norte. Entonces, a eso se lo llama factor climático. Y después, por cambio climático, se entiende un cambio en el estado del clima. Es decir, que el clima pasa de un estado a otro estado, y
acá es importante tener en cuenta que este cambio es algo que va más allá de la variabilidad natural de un sistema. Por ejemplo, todos sabemos que las temperaturas en invierno son más bajas que en el verano, entonces que dentro de 2 meses la temperatura sea más alta, eso no representa un cambio climático, no es ninguna novedad, porque todos ya sabemos que eso funciona de ese modo. Lo mismo a lo largo del día, a la mañana temprano las temperaturas suelen ser más bajas y a las 3 de la tarde las temperaturas suelen ser más altas. Entonces, ese tipo de variaciones no son o no representan un cambio climático, sino que forman parte de la variabilidad natural del sistema. Entonces, para verificar que se produzca un cambio climático, hay como dice la diapositiva, tiene que haber cambios que sean estadísticamente significativos. Es decir, hay que hacer alguna prueba estadística que me determine, por ejemplo, que el promedio de la temperatura de los últimos 10 años es diferente al promedio de la temperatura de hace un siglo atrás. Entonces, en este caso, se puede hablar de cambio climático. Bueno, el sistema climático terrestre tiene distintos componentes que a veces se separan de una manera un poco artificial. La atmósfera, que es lo más obvio y es lo más dinámico, es lo que cambia más rápido, pero también tenemos la hidrósfera y la criósfera. La hidrósfera y la criósfera están formadas por agua, en distintos estados. En la hidrósfera, el agua está en estado líquido, son los ríos, los lagos y todos los océanos, mientras que la criósfera, tal vez menos conocida debido a que vivimos en un clima templado, pero si viviésemos en Ushuaia o en Canadá nos resultaría por ahí más familiar. La criósfera es el conjunto de hielos, ya sea continentales o marinos, la nieve y el permafrost. El permafrost es un tipo de suelo que está congelado y que en el hemisferio sur hay poco permafrost porque el hemisferio sur es básicamente un hemisferio oceánico. Entonces, la distribución de permafrost en el hemisferio sur queda limitado a unos pocos lugares, como puede ser la península antártica, algunas regiones de la cordillera, algunas cumbres de la cordillera o elevaciones de otros países, pero el permafrost es mucho más grande en el hemisferio norte. Por ejemplo, Rusia tiene muchísimo permafrost, Canadá, Alaska. Y en cuanto a la litósfera, bueno, es el relieve propiamente dicho, está formado por placas continentales, que son las que emergen del océano, y las oceánicas, que están por debajo del nivel del mar. Este componente del sistema climático también es variable. Lo que pasa es que a un ritmo, a una velocidad, que es infinitamente menor a lo que puede ser la atmósfera. Entonces, la litosfera también cambia y condiciona el clima de la Tierra, pero a una velocidad que es muchísimo más lenta. Entonces, a veces se dice que en el sistema climático terrestre están trabajando en simultáneo elementos que tienen ritmos muy diferentes. Entonces, posiblemente el más lento de todos es la litosfera y el más dinámico de todos es la atmósfera. Y como el último elemento está la biosfera, que es el conjunto de los seres vivos, y que tiene un efecto muy importante sobre la atmósfera, porque, por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de los océanos, en cierta medida, está balanceada o modulada por los seres vivos. Más adelante vamos a ver, en la otra presentación, que ahí los humanos estamos haciendo algunas alteraciones, pero si el sistema climático terrestre estuviese en equilibrio, cosa que no está, la biosfera es la que se encarga de enviar y de tomar dióxido de carbono tanto de la atmósfera como del hidrógeno, porque el dióxido de carbono, como todo gas, se puede disolver en el agua. Bueno, acá está la composición de la atmósfera y, por supuesto, cada uno de estos componentes de manera detallada. Si no prestar atención, por ejemplo, en los tres primeros, nitrógeno, oxígeno y vapor de agua, el 29% de la composición de la atmósfera. Después, fíjense que
estas columnas, algunos dicen fijo o variable. Entonces, por ejemplo, variable tenemos vapor de agua, tenemos al dióxido de carbono, al ozono y al monóxido de carbono. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos tres, ¿no? El dióxido de carbono es un gas y es el principal gas de efecto invernadero. Y vamos a ver más adelante que está muy condicionado por las emisiones antropogénicas, es decir, producidas por los humanos, y que eso desbalancea la concentración de este gas en la atmósfera. Después tenemos otro gas que se llama metano, que también es un gas que, perdón, ozono, ¿sí? Ya continuamos con el ozono. El ozono es un gas que es muy importante. Cuando está en la baja atmósfera, es decir, cuando está cerca de la superficie, al ozono se lo considera un contaminante. Pero cuando el ozono está en la alta atmósfera, cumple un rol muy particular, muy especial, que seguramente ya lo conocen, es el filtro de los rayos UV, en particular un cierto tipo de rayos ultravioleta que son lesivos, ya que modifican la estructura del ADN de las células y que dañan el genético. Sí, va el metano. El metano es un gas de efecto invernadero menor que el dióxido de carbono y en este momento el metano está siendo estudiado por el permafrost. Hay metano almacenado y como el permafrost se está congelando, ese metano pasa a la atmósfera. Si bien está en una cantidad que es mucho menor, el metano tiene una capacidad de aumentar la temperatura muy superior a la del dióxido de carbono. Es aproximadamente 20 veces más potente en cuanto a la capacidad de aumentar la temperatura. Y después acá aparece el monóxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, pero no es tan importante por ese rol, ya que se puede, digamos, químicamente puede modificarse rápido, sino por el monóxido es una sustancia tóxica, seguramente ya lo habrán estudiado, porque se parece mucho a la molécula de oxígeno, se une a la hemoglobina e impide que la hemoglobina distribuya el oxígeno al resto de los tejidos. Entonces, el monóxido de carbono es tóxico. ¿Y en dónde se genera? Bueno, por ejemplo, donde hay mucha combustión, incendios forestales, también si hay, por ejemplo, mucha actividad industrial, pero lo que más genera monóxido de carbono a nivel global, a nivel de inyectarlo a la atmósfera, son los incendios forestales. Bueno, entonces, rápidamente, el vapor de agua es un componente variable en la atmósfera. El vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, pero es un gas que está naturalmente en la atmósfera y puede estar en proporciones que van de 0 al 4% y que suele estar en la parte más baja de la atmósfera. Bueno, el ozono recién lo mencionamos, así que lo pasamos rápido, el dióxido de carbono también. De dióxido de carbono quería explicar un poquito qué quiere decir esto de fuentes y sumideros del dióxido de carbono. Cuando se habla de fuentes, lo que se dice es que es algo que genera dióxido de carbono y que lo envía a la atmósfera. Entonces, por ejemplo, la combustión es una fuente de dióxido de carbono. Y la respiración también. Es decir, cada ser vivo, nosotros mismos, cuando respiramos, liberamos dióxido de carbono y ese dióxido de carbono va a la atmósfera. Y cuando hablamos de sumideros, nos referimos a, por ejemplo, elementos de la naturaleza que actúan capturando el dióxido de carbono. Los principales son las plantas, ¿sí? Los cultivos, los bosques, sobre todo cuando están en pleno desarrollo o en pleno crecimiento. Entonces, los bosques jóvenes, las forestaciones jóvenes que están en pleno crecimiento, funcionan como sumideros importantes de dióxido de carbono. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Bueno, como vamos a hablar de la atmósfera y la atmósfera está formada por gases, hacemos una breve pasada por dos leyes que son muy importantes, que explican el funcionamiento de la atmósfera y su composición gaseosa. Una es esta, la ley de Boyle y Mariotte,
que nos dice que cuando la temperatura es constante, ¿sí?, las variaciones en la presión y en el volumen son inversamente proporcionales. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo una presión y la empiezo a, a disminuir, el volumen va a ir aumentando. Y siempre me desplazo sobre esta línea, que es una línea de igual temperatura, ¿sí? Entonces, mientras yo me mantenga en esta línea, se cumple esta relación matemática que está acá, ¿sí? Y una forma de expresarlo es que la presión por el volumen es igual a una constante. Entonces, eso por ahí aparece en alguna fórmula donde dice que P por B es igual a P por, o sea, P por B inicial es igual a P por B final, ¿sí? Y después, otra ley que es muy importante es esta de Jarcy y de Lusac, que dice que cuando la presión es constante, si mantenemos constante la presión, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta temperatura que está acá, ¿sí?, y comienzo a bajar la temperatura, el volumen va a ir reduciéndose, ¿sí? Y a medida que baje más y más la temperatura, el volumen se hace cada vez más pequeño, y en teoría, cuando la temperatura alcanza los menos 273 grados centígrados, es decir, los 0 grados Kelvin, el volumen tiende a cero. Entonces, por eso es la temperatura más baja, o el cero absoluto, ¿sí?, el 0 grados Kelvin. Bien, pasamos entonces ahora a hablar un poquito de qué ocurre con los gases en la atmósfera. Bueno, la atmósfera tiene un desarrollo vertical muy importante, pero lo más sustancial de la atmósfera está en los primeros 5 kilómetros. Y esto es porque los gases que forman parte de la atmósfera, fíjense acá que hay unas flechitas y unos puntitos, se van comprimiendo, y en la superficie o cercano a la superficie donde hay mayor densidad. ¿Por qué? Porque está toda esta columna de gases por encima de ella. Entonces, la densidad de la atmósfera acá abajo es muy superior a la que puede haber acá, o a la que puede haber acá, o más arriba, ¿sí? Entonces, un poco lo que dice acá, a medida que nos alejamos de la superficie, la presión disminuye, dado que depende de la columna de aire y de la densidad. O sea, si yo voy para arriba, cada vez tengo una columna más pequeña, y además, esa columna que es más pequeña cada vez es menos densa. Entonces la presión va disminuyendo, no de manera lineal, sino de una manera logarítmica, o mucho más rápido, creo. Entonces, acá están mostradas las capas de la atmósfera, que son varias, pero para la climatología básicamente lo que interesa es la troposfera, que es lo que está más cercano a la superficie terrestre, ¿sí? Y que a medida que ascendemos en la troposfera, la temperatura va disminuyendo, y en un momento, si seguimos subiendo, la temperatura ya no desciende más, sino que se mantiene constante, es esta parte que está constante acá. Bueno, ahí se dice que hemos llegado a la tropopausa, es decir, es el techo de la troposfera. A partir de ahí ya empieza la estratosfera, y hay otras capas de la atmósfera que, por ahí, para lo que es la climatología, alcanza con estudiar lo que es la troposfera y la estratosfera, y después las otras capas tienen, por supuesto, tienen alguna incidencia, pero mucho más indirecta o menos importante, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de clima, estamos básicamente hablando de lo que ocurre en la troposfera. Bien, y esto que está acá, esta imagen, lo que demuestra es la altura a la que se encuentra la tropopausa. Vuelvo para atrás para esto. Fíjense, acá habíamos dicho que si subíamos y ascendíamos en la troposfera, la temperatura iba descendiendo hasta que alcanza un momento en el cual se mantiene constante. Entonces, ahí se dice que hemos alcanzado la tropopausa. Y la altura de la tropopausa depende de la latitud y depende del momento del año. Entonces, teniendo en cuenta las leyes que hablamos hace un rato, si estamos en una región, por ejemplo, próxima al Ecuador,
la temperatura es mayor, los gases se expanden, y por lo tanto, la tropopausa va a estar más elevada. Entonces, por ejemplo, con este sector rojo que está acá, que muestra que la tropopausa está a una altura entre 15 y 17 kilómetros, más o menos. ¿Sí? Todo este sector que está acá, que a veces se lo llaman los intratrópicos, donde están entre los dos trópicos. Ahora, si nos vamos a los extratrópicos, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, la altura de la tropopausa va decayendo, ¿sí? Y alcanza mínimos en los dos polos. Entonces, por ejemplo, puede tener una altura de 6 kilómetros, de 7 kilómetros, tanto en el polo norte como en el polo sur. Y el mínimo es cuando está ese polo, ya sea el ártico o el antártico, en invierno. ¿Sí? Bueno, acá un poco para ubicarnos qué es lo que ocurre dentro de las distintas capas de la atmósfera. Bueno, acá está la tropopausa, ¿sí? Lo estoy marcando, está la tropopausa, y ahí, por ejemplo, donde están los vuelos comerciales, los vuelos típicos, más arriba hay otro tipo de aeronaves especiales, y si subimos, esta columna de acá me marca la altura en kilómetros. Entonces, por ejemplo, en 85 kilómetros donde se producen las auroras polares, tanto boreales como antárticas, y a 500 metros de altura ya es donde hay satélites y ya digamos, estamos prácticamente en el ambiente espacial. Un elemento muy importante para tener en cuenta el estudio del clima es lo que se llama balance energético, que es algo así como estudiar cuánta energía ingresa al sistema y cuánta energía sale. Entonces, acá, en este grafiquito, esta parte representa la energía que emite el Sol. Y esta otra partecita que está acá, que está más chica, pero que lo vamos a ver más grande en otro gráfico enseguida, esta parte representa la energía que emite la Tierra. Entonces, hay una ley física que establece que de acuerdo a la temperatura de la superficie se emiten distintas longitudes de onda. Entonces, como el Sol tiene una temperatura próxima a los 6.000 grados Kelvin en la superficie, la energía se emite en longitudes de ondas cortas. Por ejemplo, rayos ultravioletas, el visible y el infrarrojo. En cambio, como la superficie de la Tierra está a una temperatura mucho más baja, estamos hablando de 300 Kelvin, emite en longitudes de onda más largas, que las podemos asociar no con la luz, sino con los rayos infrarrojos. Entonces, un poco como referencia, acá tenemos lo que se llama el espectro electromagnético, tenemos acá arriba longitudes de onda muy cortas, acá longitudes de onda larga, y en el medio está lo que se llama espectro visible, y dentro del visible el arco iris con las distintas longitudes de onda que corresponden a cada color. Y este gráfico que está acá me muestra, es similar al de arriba, similar a este que está acá, un poquito más detallado, donde tengo acá lo que emite el Sol, tengo en visible, ultravioleta, visible y menor medida en infrarrojo, y la Tierra sí que emite en una longitud de onda más larga que está dentro de lo que es el espectro infrarrojo. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo responde la atmósfera o los componentes de la atmósfera a la energía que llega desde el Sol y a la energía que emite la Tierra tanto desde la superficie, que puede ser la superficie terrestre, pero también puede ser la superficie del océano, y también hasta la propia atmósfera. Entonces, a la energía que está acá, ultravioleta visible, esa energía llega desde el espacio, llega desde el Sol, y se encuentra con la atmósfera, y gran parte, o una parte de esa energía, va a ser absorbida, y menos mal que sea así, porque si no, habría una composición de rayos que sería dañina. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ozono, esta partecita de acá me indica que el ozono está filtrando a lo que llega del Sol en el rango de UV. No todo, pero por lo menos una parte, ¿sí? Lo más residuo del UV. Entonces el ozono absorbe una parte de la energía ultravioleta que llega del Sol. Y también
un fenómeno de dispersión que se produce en la atmósfera. Ahora, fíjense que el resto de la energía que viene del Sol, que forma parte del visible, ingresa a la atmósfera con bastante facilidad. O sea, no hay componentes de la atmósfera que lo absorban, salvo un poco el vapor de agua, que puede disminuir un poco la radiación de superficie. Entonces, esto que acabamos de ver recién, a veces se resume de una manera muy simple, diciendo que la atmósfera terrestre es transparente a las ondas cortas. O sea, las ondas cortas nos referimos a eso, ¿sí? Al visible. La atmósfera es transparente a las ondas cortas, con la salvedad de no del UV, ¿no? O no de todo el UV. Y después, en esta otra parte del gráfico, acá está lo que emite la Tierra, que hace un ratito veníamos diciendo que emite una longitud de onda larga. Fíjense que acá abajo tenemos el largo de la longitud de onda, que va de 0,2 micrones hasta 70 micrones, o sea que este sector corresponde a las ondas largas, y las ondas largas en este caso es el infrarrojo. Y cuando la superficie de la Tierra, esto incluye a los océanos, se calienta, comienza a emitir calor hacia la atmósfera y en definitiva hacia el espacio, pero para que llegue al espacio, primero tiene que atravesar la atmósfera. Y en la atmósfera hay algunos gases que actúan frenando esa emisión de calor hacia el espacio, y eso entonces son los gases que se llaman gases de efecto invernadero. El más conocido, dióxido de carbono, también el vapor de agua, ¿sí? El metano, hay un poquito acá. Entonces, en definitiva, lo más importante de este gráfico es que podamos ver que la atmósfera es transparente a la energía de onda corta que está ingresando desde el espacio, pero que es opaca a la energía que está saliendo de la superficie y que en algún momento va a llegar al espacio. Entonces, el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano, como absorben en esas longitudes de onda larga, funcionan como gases de efecto invernadero. Bueno, este gráfico que está acá es un gráfico que demuestra en dos dimensiones cómo es la energía que llega a la superficie de la Tierra. Estamos hablando de la energía que viene del Sol, o sea, energía de onda corta, luz, básicamente. Entonces, este gráfico lo podemos recorrer en dos sentidos. Podemos ir, por ejemplo, a lo largo del tiempo, supongamos nos paramos acá, a latitud 0, estamos en el Ecuador, y nos vamos moviendo acá. Movernos en este sentido, así horizontal, es lo mismo que decir que estamos dejando que pase el año. ¿Sí? Porque fíjense que abajo están los meses, enero, abril, julio, octubre. Entonces, si nosotros estamos en el Ecuador y va pasando el año, no hay grandes cambios en cuanto a la cantidad de energía que recibe la superficie de la Tierra, porque justamente estamos en el Ecuador. Entonces, es más o menos lo mismo durante todo el año. ¿Sí? Pero si estamos en Buenos Aires, estamos acá, alrededor de los 35 grados, por ejemplo, en el verano llega mucha energía, por lo tanto hace mucho calor, después esa cantidad de energía empieza a disminuir, el invierno se pone un poco más fresco, y ahora que estamos en octubre, se empieza a alargar los días, y no solamente, de esto vamos a volver a hablar en un rato, no solamente llega más energía porque los días son más largos, sino que llega más energía porque los rayos del Sol alcanzan la superficie terrestre, en la latitud en la cual estamos nosotros, con un ángulo más perpendicular. Entonces, al ser más perpendicular, la cantidad de energía que llega por metro cuadrado es más grande que si fuese un ángulo muy cerrado o muy oblicuo. Entonces, y el extremo se da, por ejemplo, en los polos. Si estuviéramos en la Antártida, en la base de Belgrano, por ejemplo, en enero, el sol no se oculta, está todo el día en el cielo, puede ser que varíe su ángulo, pero está todo el día y no se oculta, y después, a partir de ciertas fechas, entramos en lo que se llama noche polar, ¿sí? Y hasta ya pasada buena mitad del año no va a volver a aparecer el sol. Entonces, esta región oscura de acá corresponde a la noche polar en la Antártida, y estas dos regiones que están acá corresponden a la noche polar en el Ártico. ¿Sí? Entonces, bueno, eso como para darnos una idea de que
cómo va variando la cantidad de energía que llega a la superficie terrestre después de haber atravesado la atmósfera. Y otra forma que se puede recorrer este gráfico es en sentido vertical, por ejemplo, haciendo un movimiento así vertical, que sería no, digamos, no me estoy desplazando en el tiempo, sino que me estoy desplazando en el espacio. Sería como salir del polo norte en un avión y sin escalas dirigirme hacia el polo sur. Y entonces ahí veo cómo va variando y se nota bien, digamos, las diferencias entre un hemisferio y otro en un mismo momento. Entonces, reitero, si lo recorro en sentido horizontal, lo recorro en el tiempo, a lo largo del año. Si lo recorro en sentido vertical, acá o en cualquier lugar, ¿sí? Si lo recorro en sentido vertical, estoy yendo de un polo al otro en un determinado momento del año, cruzo ese avión sin escalas que va desde el polo norte hasta el polo sur. Bueno, un capítulo importante en la climatología tiene que ver con factores astronómicos. Factores astronómicos, es decir, con la disposición de los astros, y que influyen muchísimo y en distintas escalas temporales. Por ejemplo, hay una escala temporal que es la escala diurna, es lo que pasa, digamos, entre la noche y la mañana. Eh, y que todos sabemos que la temperatura varía en un ciclo diurno. ¿Sí? Y por supuesto también está un ciclo anual que tiene que ver con las estaciones del año. Entonces, la altura del Sol es un parámetro muy importante en el estudio del clima, porque de acuerdo con el ángulo de incidencia, o sea, con el ángulo que formen los rayos del Sol con la superficie, va a llegar más o menos cantidad de energía sobre la superficie terrestre. Esto, por ejemplo, después uno lo puede ver en casa simplemente iluminando con una linterna, uno apaga la luz, enciende la linterna, ilumina la pared, y primero pone la linterna bien perpendicular contra la pared y se va a dibujar un círculo bien iluminado. Eso es cuando los rayos inciden de manera perfectamente vertical. Pero si yo empiezo a hacer un ángulo, es decir, voy inclinando la linterna, ese círculo se transforma en un óvalo que se va a ir alargando cada vez más, entonces la cantidad de energía por superficie cada vez es menor. Bueno, entonces la altura del Sol tiene que ver con este fenómeno, de con qué ángulo está incidiendo los rayos del Sol, y eso depende de varias cosas. Depende de la latitud, depende de la estación del año y depende del momento del día. ¿Sí? Son tres factores que influyen en la altura del Sol. La estación del año, momento del día y de la latitud. Y bueno, después duración del día, por supuesto, esto está relacionado con la estación del año. ¿Sí? Bueno, recién les comentaba, la traslación ocurre a lo largo de los 12 meses del año, y genera la estacionalidad, y eso tiene que ver con que el eje de la Tierra, que es este rojo que está acá, no es perpendicular al plano de traslación de la Tierra, sino que está torcido, está corrido con un ángulo de 23 grados, que lo marca acá, y por eso es que en este momento, por ejemplo acá, el hemisferio sur está más expuesto al Sol, y en este otro de acá, el hemisferio norte, está más expuesto al Sol. Entonces, por ejemplo, este esquema que está acá, correspondería al verano austral, y este con el verano boreal, el verano del hemisferio norte. Y acá estaría la primavera y el otoño. ¿Sí? Bien, después, hay otros factores astronómicos que funcionan en una escala muchísimo más lenta, que los estudió un astrónomo que se llamaba Milankovitch, y que actúan en escalas que estamos hablando de miles de años, decenas de miles de años. Entonces, eh, son fenómenos que afectan al clima terrestre, pero no lo afectan de acá al próximo año, sino que lo afectan en periodos que estamos hablando de 10.000 años, 20.000 años, y que son tres. Es la excentricidad, la oblicuidad y la precesión. Ahora vamos a ver con unos dibujitos. Me parece que mejor si lo vemos acá. La excentricidad, ¿qué quiere decir esto? Que
el recorrido de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo, sino que más bien es un óvalo. Y que ese óvalo se puede estirar un poco o se puede hacer un poco más circular. Entonces, eso es lo que se llama excentricidad. Y tiene un ciclo de 100.000 años. ¿Sí? Acá dice KY, quiere decir kilo, ¿sí? 1000, y la Y de years, de años en inglés. Entonces son ciclos de 100.000 años. Eso en cuanto a la excentricidad. Después, otro fenómeno estudiado por Milankovitch tiene que ver con la oblicuidad. La oblicuidad es el ángulo que forma el eje de rotación de la Tierra con respecto al plano en donde se traslada. Entonces, por ejemplo, puede variar, puede tener distintos valores y, por ejemplo, cuando aumenta este ángulo, se hace un poquito más grande, las estaciones del año se vuelven más marcadas, se dice que hay mayor estacionalidad. En cambio, si este ángulo se achica, y eventualmente, eso digamos no va a ocurrir, pero por ejemplo, si el ángulo este fuese cero, no habría estaciones del año, todo el año sería más o menos el mismo, tendría las mismas características. Ahora, entonces, como hay un ángulo, y ese ángulo puede variar, con un ciclo de 41.000 años, ¿sí? Desde 41 KY, 41.000 años, dentro de estos valores. O sea que la Tierra se vuelve periódicamente más estacional y menos estacional. Y por último, y este por ahí es un poquito más difícil de explicar, es la precesión, que tiene que ver con que este eje que está acá, el eje de rotación de la Tierra, puede no solamente variar su ángulo, que es lo que vimos antes, sino que también puede apuntar para distintos lugares. Y esto posiblemente aquellos que somos más grandes lo recorremos, que tiene que ver, por ejemplo, cuando hacemos girar un trompo, ¿sí? Ahora ya el trompo cayó en desuso, yo no conozco chicos que jueguen con trompos, pero habrán visto que cuando gira un trompo, el palito sobre el cual gira a veces apunta para un lado o apunta para el otro, bueno, ese es el movimiento de precesión, ¿sí? Entonces, estos tres componentes, la excentricidad, la oblicuidad y la precesión, son factores que explican la variabilidad a largo plazo. No explican la variabilidad de acá a 20 años o de hace un siglo para atrás, porque no hay grandes diferencias en 50 o en 100 años, pero sí en intervalos de tiempo grandes. Y por ejemplo, esto sí está relacionado con los periodos glaciales e interglaciales. Entonces, los ciclos de Milankovitch son útiles no tanto para la climatología, sino para la paleoclimatología, para el estudio de la climatología del pasado. Bueno, y acá vuelvo un poquito sobre el balance radiactivo. ¿Se acuerdan la cantidad de energía que ingresa a la Tierra en forma de onda corta, la que sale en forma de onda larga? Y acá están los distintos fenómenos. Por ejemplo, dice energía solar en el tope de la atmósfera, hacia arriba de todo, ¿no? Entonces, cerca del ecuador, esto que está acá es, digamos, desde el polo norte hasta el polo sur. Entonces, en este lugar es más alto, y justamente es más alto porque en el ecuador los rayos inciden de manera más perpendicular, y habíamos visto que cuanto más perpendiculares son, mayor energía por unidad de superficie. Y acá tenemos los distintos componentes, por ejemplo, esa energía reflejada por las nubes, cuánta energía se absorbida por las nubes o por el aire, ¿sí? Entonces, son los distintos comportamientos que tiene la atmósfera de acuerdo a la latitud, desde un polo hasta el otro polo. Este gráfico lo tomé en una presentación tuya, Mariano, y me gustó porque nos viene bárbaro para reforzar la idea de qué es el efecto invernadero. El efecto invernadero es este, digamos, ingresa la radiación de onda corta, la luz, calienta la superficie de la Tierra, incluyendo los océanos, y luego ese calor, ya sea en forma de calor latente o calor sensible. La diferencia entre calor sensible y calor latente es que el calor sensible tiene que ver con diferencia de temperatura, y el calor latente tiene que ver con
el transporte de agua, porque al transportar vapor, indirectamente estamos transportando calor. Entonces, el efecto invernadero es esto, digamos, es que en el momento que esa energía en forma de calor sale de la Tierra, bueno, una parte es reflejada por las nubes, y por eso los días nublados, las noches nubladas son menos frías que las noches despejadas. Y algo también importante es que la atmósfera se calienta desde abajo. ¿Por qué? Porque se calienta desde el océano o desde el suelo, y ese calor es transferido a la atmósfera. No se calienta desde arriba. Y esto es algo que a veces es poco intuitivo, pero el sol no nos llega calor desde el sol. Desde el sol lo que llega es energía en forma de luz. Esa energía en forma de luz calienta el suelo, calienta el océano, y eso es lo que calienta la atmósfera. Por eso agregué esta frase acá, dice, notar que la atmósfera se calienta desde abajo por transferencia de calor sensible y latente desde la superficie de la Tierra y los océanos. Por la duda lo digo una vez más, no llega calor desde el sol, lo que llega desde el sol es energía en forma de luz. ¿Sí? Bien, y acá lo que vemos es cuánta de esa energía finalmente llega a la superficie de la Tierra y está muy afectada, por ejemplo, por la circulación de los sistemas que llevan nubes. Entonces la nubosidad influye mucho acá, y por ejemplo, como dato interesante, es que puede ser desde 275 watts por metro cuadrado en regiones donde hay poca nubosidad, hasta 75 watts por metro cuadrado en regiones muy nubosas. ¿Sí? La media global en la superficie es de 170 watts por metro cuadrado. Bueno, en cuanto a la presión atmosférica, ya habíamos visto que bueno, la presión de la atmósfera es el resultado de toda la columna de aire que uno tiene encima. O sea, nosotros por ahí no estamos acostumbrados a pensarlo de este modo, pero nosotros en cierto modo somos como si estuviésemos, somos como peces que estamos en el fondo de una pecera. Es decir, no estamos cubiertos por agua, pero estamos cubiertos por un fluido, que son los gases que forman la atmósfera. Entonces, toda la columna de aire que está arriba nuestro es la que ejerce presión, y es la presión en la cual nosotros nos sentimos cómodos. Si vamos a trabajar a altura, si tenemos que hacer una actividad deportiva o una actividad turística y tenemos que ir a un lugar más elevado, sabemos que a 3.000 o 3.500 metros ya empezamos a sentir los efectos de la altura, que pueden ser simplemente un poco de dolor de cabeza hasta cosas más complicadas. Y acá ya quiero entrar un poquito de lo que es la circulación de la atmósfera. Esto que está acá representa, en marrón, la superficie terrestre. Y estas líneas son líneas de igual presión, o sea, son superficies isobáricas. Son superficies que están dispuestas como capas de un hojaldre sobre la superficie terrestre. Entonces tenemos acá la presión en milibares, 1000, 990, 980 y así va a ir descendiendo a medida que ascendemos. Ahora, la superficie terrestre, como vimos hace un rato, no se calienta de manera pareja. Hay sectores donde llega más energía que en otros. Entonces, se calienta de manera despareja. Y eso hace que la columna de aire se comporte de distinta manera. Por ejemplo, si acá llega, en este lugar, llega mayor cantidad de energía, esta superficie se va a calentar más, va a transmitir ese calor hacia la atmósfera, y los gases de la atmósfera se van a expandir. Y en otro lugar, donde la cantidad de energía es menor, bueno, los gases van a estar más contraídos, más compactados. Entonces, a partir de ahí, si yo en este lugar, por ejemplo a esta altura, tengo acá una presión que sería 960, ¿sí? Pero a la misma altura, en este sector, voy a tener una presión menor, que va a ser 950 o 940, o un valor menor. Entonces, el aire se va a empezar a mover, va de acá para allá, y acá a medida que se enfríe va a descender, y se forma una celda que se le suele llamar celda convectiva. ¿Sí? Celda convectiva. Y los primeros meteorólogos
ya hace mucho tiempo de esto, como 200 años, propusieron que había un modelo de circulación para la atmósfera que funcionaba de manera parecida a esto, pero acá lo vemos. Entonces tenemos el globo terráqueo y con una celda convectiva donde el calor hace que los gases se calienten y asciendan, y después se desplazan hacia los polos, se enfrían y descienden. ¿Sí? Entonces, este modelo se conoce como modelo de una celda convectiva. Es un modelo que hoy en día ya está descartado, es obsoleto, se lo menciona no solamente por una cuestión histórica, sino porque es la primera explicación más o menos adecuada de la circulación general de la atmósfera. Ahora, esto hubo que corregirlo y por eso es que hoy en día se habla de un modelo de 3 celdas por hemisferio. Entonces, acá, digamos, en el Ecuador, eh, por ahí no es exactamente el Ecuador, hay una zona que se llama zona de convergencia, que puede estar más o menos cerca del Ecuador, pero digamos, esta zona de convergencia divide al planeta en 2 hemisferios que coinciden a grandes rasgos con el hemisferio norte y con el hemisferio sur, y en cada hemisferio yo tengo 3 celdas. ¿Sí? Y esas 3 celdas se repiten. A la que está entre el Ecuador o la zona de convergencia intertropical, a esta celda se la llama celda de Hadley, ¿sí? Por un meteorólogo. Y esta celda hace este movimiento. ¿Sí? Después hay la segunda celda que se llama celda de Fermi, que hace este otro movimiento. Y es en que siempre el aire asciende hasta la tropopausa. O sea que, por ejemplo, acá puede llegar, en este momento acá puede llegar hasta los 15 kilómetros de altura, 16 kilómetros de altura, pero en este caso ya va a ser un poco menos. Y por último está la celda polar, que es la más pequeña y la que representa menos movimiento a las masas de aire, que, como decíamos hace un rato, en este caso la tropopausa va a estar a una altura mucho más baja, puede ser 6 kilómetros, 7 kilómetros. Y esto se repite en los 2 hemisferios. ¿Sí? Eh, y en altura, ya digamos, cuando estamos cerca de la tropopausa, hay un viento, se llama viento gestrófico, que es un viento donde se habla de circulación libre, donde el viento se puede mover sin la influencia del rozamiento con la superficie terrestre o de lo que sea. ¿Sí? A eso se llama viento geostrófico, está en altura. Eh, entonces, a partir de estas 3 celdas por hemisferio, ¿sí? Las mismas que hablábamos recién, empiezan a desplazarse sistemas meteorológicos que pueden ser de alta presión o de baja presión, y que son los que explican la cotidianidad del clima. ¿Sí? Mejor dicho, lo corrijo, la cotidianidad, si hablamos de la cotidianidad, sería el tiempo meteorológico, qué pasó hoy a la mañana, o qué pasó el sábado a la tarde. ¿Sí? Y a través de imágenes satelitales se puede estudiar cómo estos sistemas se van desplazando. Por ejemplo, es muy común que se desplacen en este sentido, que vengan desde el sector antártico, se acerquen a la cordillera, atraviesen la cordillera y alcancen porciones grandes de lo que puede ser la Patagonia o la llanura pampeana. Estos centros de alta presión se los suele representar así, como una serie de círculos concéntricos. Vamos a hablar acá en el hemisferio sur. Por ejemplo, en un centro de alta presión, acá adentro la presión es más alta, y a medida que voy hacia afuera, esta flechita que está acá, me indica el gradiente de presión. O sea, acá estoy a presión alta, acá hay una presión un poquito más baja. Entonces, ¿qué va a hacer el aire? El aire va a tratar de salir de donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Pero por algo que enseguida vamos a ver, que es el efecto de Coriolis, el viento no sale de manera radial, no sale así, digamos, de una forma tan sencilla, sino que se va desplazando y se va desviando, en el caso del hemisferio sur, hacia la izquierda. Si fuese un centro de baja presión, como este que está acá, en este caso, el gradiente de presión es más alto afuera y más bajo adentro. Entonces, las masas de aire, el aire va a tender a desplazarse en esta dirección.
pero otra vez aparece el efecto de Coriolis y nuevamente las masas de aire se van a desviar para la izquierda. Entonces van a empezar a moverse para allá. Entonces, tanto en un centro de alta presión, un anticiclón, como en un centro de baja presión o un ciclón, en cualquiera de los dos casos, las masas de aire se desvían para la izquierda en el hemisferio sur. En el hemisferio norte pasa lo contrario. ¿Sí? Bueno, y acá está un poco mejor, digamos, ilustrado lo que es el efecto o fuerza de Coriolis. A veces cuando uno habla de la fuerza de Coriolis suena un poco esotérico, un poco metafísico, raro, quiero decir, pero no tiene nada de raro, es producto de que la Tierra se está moviendo. O sea, si la Tierra estuviese quieta y no girara sobre sí misma, si no rotara, no habría efecto de Coriolis. Pero como la Tierra se está moviendo sobre su propio eje y gira, las masas de aire que se están desplazando se desvían porque se está corriendo el globo terrestre. Entonces, en realidad, dicho de una manera opuesta, no es que el aire se desvíe, sino que es la Tierra la que se corre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del hemisferio norte, si saliera algo volando, un avión o una masa no sé, una masa de aire, y estuviese dirigiéndose hacia el Ecuador, como la Tierra se va desplazando, parecería que está corriendo eso hacia, digamos, que está corriendo, que está desplazando, pero en realidad es producto de que la Tierra se está desplazando. Es como si uno estuviese encima de un disco que gira y estando arriba de ese disco que gira, uno le lanza, imaginemos que uno está parado en el centro de ese disco, le lanza una pelota a alguien que está afuera, le pasa una pelota de vóley a alguien que está afuera. La pelota se mueve en línea recta, pero para alguien que esté parado en ese disco y que vea pasar la pelota por encima de su cabeza, esa persona va a tener la sensación de que la pelota se está desviando. Y entonces, bueno, ¿se desvía o no se desvía? Depende del punto de referencia. Si yo pudiese mirar eso desde arriba y no estoy tirando, digo, bueno, la pelota se desplazó en forma de una línea recta. Ahora, si yo observo qué movimiento hace la pelota desde la superficie de ese disco que está girando, y la pelota se corre. Bueno, eso es el efecto de Coriolis, o también a veces llamado fuerza de Coriolis, pero el nombre más apropiado es efecto, porque en realidad no hay ninguna fuerza que esté haciendo que algo se desvíe de su trayectoria. Bueno, acá está de nuevo el modelo de tres celdas con algunos de los nombres que reciben estos vientos. ¿Sí? Por ejemplo, en este sector acá dice ponientes, pero en, en el sector, digamos, que está al sur de Ushuaia, entre Ushuaia y el norte de la península antártica, son los que se llaman vientos del oeste, que son vientos muy intensos, muy fuertes y muy persistentes. Muy persistentes quiere decir que están prácticamente todo el tiempo. Y acá están los distintos nombres que reciben, por ejemplo, otros vientos que son importantes son los vientos alisios. Estos vientos, siempre estamos hablando de vientos en superficie, ¿no? Y a los vientos siempre se los menciona por convención, para que no haya lío, del lugar de donde provienen. Entonces, por ejemplo, si vienen en este sentido, son vientos del oeste, pero si se mueven en este sentido así, son vientos del este. Esos son los vientos alisios. ¿Sí? Bueno, y acá hay un corte que nos muestra de nuevo el modelo de tres celdas, pero fíjense, este esquemita me pareció muy útil porque nos muestra en rojo la tropopausa y cómo va disminuyendo su altura a medida que salimos del ecuador y nos dirigimos hacia los polos. Cada vez esa altura es menor. Y acá están dibujadas las tres celdas, la de Hadley, la de Ferrel y la polar. ¿Sí? Y en el ecuador, donde hay una actividad convectiva muy importante, o sea, donde la superficie del océano se calienta por acción de los rayos solares, y esto hace que se transfieran grandes cantidades de vapor a la atmósfera, y hace un rato habíamos dicho que al transferir vapor a la atmósfera, le estamos transfiriendo calor. Y con esta creo que concluimos esta primera presentación. Nos muestra acá un poco los promedios de temperaturas en la superficie de la Tierra. Tenemos acá, por ejemplo,
Vamos al hemisferio sur, tenemos lo que es la Antártida en julio, fíjense que temperaturas bajas, estamos hablando de 50 grados bajo cero, en gran parte de la Antártida, ¿sí? Por ahí no tanto en la península es un poquito más cálido, es decir, cálidos entre comillas, que estamos hablando de 10 bajo cero, 20 bajo cero, ¿sí? Y algo similar ocurre en enero en el hemisferio norte, pero fíjense que no es tan frío como en la Antártida. Por la duda, noten que la escala tiene los mismos colores, pero los valores no son los mismos. Acá llega a menos 30 y acá está llegando a menos 50. Y otra cosa, ya con esto concluimos, es que el hemisferio sur tiene como franjas que están bien definidas, fíjense acá, estas franjitas, que se llaman zonas climáticas. Y eso es gracias a que el hemisferio sur es un hemisferio fundamentalmente oceánico. En el hemisferio norte, como tenemos océanos y continentes interrumpidos, por ejemplo, lo que es Eurasia, después el Pacífico, América del Norte, después el Atlántico, es menos zonal. Entonces, por ejemplo, hacer predicciones climáticas es más complejo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. ¿Sí? Bueno, entonces con esto concluyo la primera presentación. No sé, Mariano, si querés que hagamos un... Ahora no, ¿verdad? Sí, Hernán, hagamos un recreo. ¿Podrías apagar un poquito el micrófono, Hernán? Ahí está. Gracias, Hernán. Sí, hagamos si te parece bien, Hernán, un pequeño alto de unos 10, 15 minutos. Yo no corten, y retomamos, si está bien. Bueno, nos vemos en 10, 15 minutos, ¿eh? Yo llamo a seguir. Bueno, apago el micrófono, en 10 minutitos ya vuelvo.